En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7 y versículo 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré de tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. «Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos, y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él
no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el evangelista que los apóstoles con Jesús iban a pasar a la otra orilla. La vida pública de Jesús inició, según nos contaba el evangelio de estos días, haciendo milagros, haciendo curaciones, liberando a personas poseídas por espíritus inmundos. Todo esto llamaba la atención, cautivaba a aquellos que veían el testimonio de Jesús. Otros se asombraban, otros querían buscar a Jesús por curiosidad. Incluso cuando ya el Señor empezó a llamar a los 12, a sus discípulos, a sus apóstoles, ellos todavía estaban motivados por este tipo de realidades. Se sorprendían por las acciones divinas del poder de Dios. Y llamaba la atención. Jesús poco a poco iba volviéndose popular e importante. Pero resulta que el evangelista nos dice que llegó el momento de pasar a la otra orilla. Y en este pasar a la otra orilla podemos decirlo así, que es el momento en el que los que han dicho sí a Dios confirmen su experiencia de fe. Es el momento que los que han dicho sí en el seguimiento de la vida de la gracia saquen de dentro lo que no es y pongan su confianza en lo que verdaderamente es. Es el caso de la tempestad que viene en medio del mar, una tempestad muy fuerte, una tempestad tan fuerte que aquellos que eran expertos en la navegación en el mar tuvieron miedo. Aquellos que eran expertos porque toda su vida vivieron pescando, sabían los movimientos, sabían los cambios climáticos, todos lo sabían humanamente, pero esa tempestad los sorprendió tanto
que empezaron a dudar, empezaron a temer. Todo lo que tenían internamente salió a flote. Y podemos reconocer aquí que es una de las pruebas permitidas por Dios para que el crecimiento en la vida espiritual tome fuerza. Es decir, en el momento de la tribulación, todas nuestras fuerzas humanas quedan limitadas o nuestras seguridades personales salen a flote, y es donde esas seguridades pierden su valor, y por eso se manifiestan los miedos, se manifiestan las dudas. Pero es bueno que todo eso salga. ¿Para qué? Para que vayamos, como lo hicieron los apóstoles, a donde está Jesús. Jesús aparentemente dormía, Él estaba con ellos, pero esto los llevó a clamar la fuerza de Dios. Esto los llevó a confiar en el Señor, a decir: Señor, ¿no te importa que vayamos a hundirnos? Y el Señor, aparentemente dormido, pues se levanta, ya ve la situación y calma la tempestad. Y después, en otras palabras, les dice a los discípulos: hombres de poca fe. Entonces, para la reflexión de cada uno de nosotros, se puede tomar como punto de reflexión el hecho de que Dios nos quiere llevar a la otra orilla. Y cualquier crecimiento en lo de Dios, cualquier respuesta de nosotros a la propuesta de Dios, exige una confianza cada vez más plena en el Señor. Exige un abandono más a fondo en Dios. Y esa confianza, ese abandono, esa fe será fortalecida y será robustecida únicamente en estos momentos de prueba, de tribulación, donde el mar empieza a golpear la barca. Y es allí donde, en esta escuela de fe, sal de nuestro corazón todas aquellas cosas que no nos sirven para el seguimiento cristiano, para el seguimiento a Dios. Él quiere llevarnos a la otra orilla. Confiemos, esperemos que Dios está con nosotros. Él no está dormido. Son nuestras dudas, nuestros temores, es nuestra falta de fe la que nos presenta a Dios durmiendo, pero Él no está dormido. Oremos. Dios mío, aumenta mi fe, multiplica mi esperanza y enciende mi caridad. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.